Hola, felices de volver a encontrarnos. Hoy vamos a conversar sobre juegos que cuentan historias. Exploraremos cómo los juegos de azar y estrategia han sido mucho más que pasatiempos. Son reflejo de culturas, herramientas de enseñanza, rituales sagrados y hasta campos de batalla simbólicos. ¿Quién no ha jugado alguna vez una partida de cartas, unas damas o incluso un videojuego? Hoy viajaremos desde Mesoamérica prehispánica hasta la China imperial, pasando por India, Grecia y la Europa medieval, para descubrir con ojo de águila cómo cada juego refleja la cosmovisión de quienes lo crearon. Comencemos en Mesoamérica. El patoli era mucho más que un pasatiempo azteca, era un ritual. Jugado por pueblos como los mexicas, los mayas y los teotihuacanos, el tablero tenía forma de cruz con 52 casillas, número sagrado vinculado al calendario mesoamericano. Los jugadores tiraban porotos pintados que hacían de dados y avanzaban sus fichas apostando mantas, joyas, comidas o a veces incluso su libertad. Sí, y perder podía significar convertirse en esclavo. El juego estaba dedicado a Macuilxochitl, dios de la música, la danza y los juegos. Y antes de jugar siempre se ofrecía incienso y comida. El patoli nos muestra una cosmovisión donde el azar y lo sagrado van de la mano. Perder o ganar no era solo cuestión de suerte, era un reflejo del universo mismo. Y te cuento una curiosidad, Rosario. Los españoles, cuando llegaron a América, lo prohibieron por considerarlo pagano y peligroso para la economía colonial. Pero su espíritu está presente en juegos modernos como el ludo, que en otros países también se llama parchís. Increíble. Bueno, y si ahora viajamos a otro continente, el mundo greco-romano, encontraremos que en esos tiempos los juegos de azar también eran pasión y peligro. Claro, y los dados eran de los más populares. Aristóteles los mencionaba y los romanos los usaban en tabernas y fiestas, aunque estaban oficialmente prohibidos. Y lo curioso es que los soldados jugaban en los campamentos, apostando desde monedas hasta pertenencias personales. Era una manera de desafiar al destino en tiempos de guerra. Y siempre acompañados de varias supersticiones, amuletos, invocaciones a los dioses, fórmulas mágicas, todo antes de lanzar los dados, por supuesto. Pero si hablamos de estrategia pura, no podemos dejar fuera el ajedrez. ¿Y sabías tú que su origen está en la India, en el Chaturanga, hace más de 1500 años? Allí cada pieza representaba un elemento del ejército, la infantería, caballería, elefantes y carros de guerra. Luego pasó al mundo árabe como el chatrang y desde ahí a Europa medieval. Los árabes perfeccionaron las reglas y en Europa el ajedrez se convirtió en metáfora de la vida cortesana y caballeresca. Cada pieza representa una clase social: el rey, la reina, los caballeros y los peones. El juego refleja la visión feudal del mundo en la Edad Media. Me encanta este detalle. La reina no siempre fue la pieza más poderosa. En sus primeras versiones apenas se movía un paso. Recién en el Renacimiento, con el auge de las reinas fuertes en Europa, se transformó en la pieza más poderosa del tablero. ¡Qué entretenido! El ajedrez es historia viva, un espejo de la política, la guerra y hasta de la filosofía de cada época. Y ¿sabes tú que entre los jugadores contemporáneos famosos encontramos a Bobby Fischer, el gran genio norteamericano, que fue campeón mundial en 1972 y revolucionó el ajedrez con su estilo agresivo? Y por su parte, Judith Polgar, una prodigio húngara,
venció a varios campeones masculinos, demostrando que el talento no tiene género. Y se dice que la entretenida serie Gambito de Dama se inspiró un poco en ella. ¿Y sabías tú, Pilar, que en la Edad Media el ajedrez también fue usado como herramienta moral para enseñar valores cristianos? Incluso se escribieron tratados morales basados en sus piezas. ¡Qué curioso, Rosario! Oye, te cuento que en China se desarrolló otro juego monumental, el Go, que tiene más de 4.000 años de historia y es considerado el juego de estrategia más complejo del mundo. Su tablero de 19 por 19 líneas permite millones de combinaciones. Claro, y a diferencia del ajedrez, aquí no se trata de eliminar al otro, sino de influir en el territorio. El Go refleja el pensamiento taoísta, equilibrio, paciencia y fluidez. ¡Ay, claro! Y además en Japón, Corea y China es considerado una disciplina intelectual, al mismo nivel de la poesía. Y te cuento que en el año 2016, una inteligencia artificial, AlphaGo, venció al campeón mundial de Go, marcando un hito en la historia del juego y también de la tecnología. Y otra cosa, los jugadores profesionales entrenan desde la infancia y algunos alcanzan el rango de Dan, igual que en las artes marciales. ¡Qué interesante! Bueno, y luego está el Mahjong, una mezcla de azar y estrategia, jugado con fichas que recuerdan a los naipes, muy popular en reuniones familiares. El Go entonces simboliza la paciencia, la visión de largo plazo, y el Mahjong, la fortuna y la sociabilidad, dos ventanas a la cosmovisión china. Otro clásico universal es el juego de damas. Ya en Egipto, hace 3.000 años, existían tableros parecidos con variantes en Grecia y Roma. Y su tablero es muy similar al del ajedrez, pero con reglas más simples. En la Europa medieval se transformó en el juego que hoy conocemos. Y las damas era un juego de estrategia muy conocido por todas las clases sociales en toda Europa. Y en Francia, la reina María Antonieta jugaba damas en Versalles. Se le consideraba un juego elegante para las mujeres nobles. Oye, y los naipes tienen otra historia curiosa, po. Nacieron en China en el siglo IX. Llegaron a Persia y luego a Europa. Las cartas también reflejaban clases sociales, con reyes, caballeros y campesinos. Y en Francia, durante la Revolución, incluso las rediseñaron para eliminar todos los símbolos monárquicos. Y a pesar de todo, se dice que Napoleón Bonaparte era muy aficionado al juego de pique y que tomaba decisiones militares mientras jugaba. ¡Qué interesante, Pilar! Y ya en el siglo XIX, los juegos de cartas eran tan populares que se crearon barajas temáticas, como el tarot, educación, política, incluso feministas. Y pronto se convirtieron en el símbolo del azar. Desde el póker hasta el tarot, barajar cartas es barajar destinos. Con el tiempo, los juegos se transformaron en loterías, casinos y apuestas públicas. El azar se convirtió en negocio y en entretenimiento masivo. Y hoy, en plena era digital, tenemos póker online, videojuegos de estrategias y sport, es decir, seguimos jugando, pero con pantallas y algoritmos que también generan nuevas formas de azar. Lo interesante es que los juegos siguen siendo metáforas de la vida. Nos enseñan a perder, a ganar, a planear y a arriesgarnos. Desde el patoli azteca hasta el ajedrez modernos, los juegos revelan algo muy profundo: cómo cada pueblo entiende el azar, el poder y la vida. Algunos confiaban en los dioses, otros en la estrategia y otros en la suerte, pero todos jugaban para dominar la incertidumbre.
Quizás por eso seguimos jugando hoy, porque en el tablero con un dado o una ficha ensayamos lo mismo que en la vida real, cómo equilibrar azar y estrategia, destino y libertad. Porque los juegos no solo entretienen, enseñan, reflejan valores y conectan a las generaciones. Nos hablan de guerra, paz, destino, poder y redención. Así que la próxima vez que muevas una ficha o tires un dado, recuerda, estás participando de una tradición milenaria, un reflejo de cómo la humanidad aprendió a convivir con la incertidumbre. Dicen que la mejor forma de aprender es hacerlo jugando. Por eso es tan importante enseñar desde pequeños a los niños y niñas a jugar y también a aprender jugando. En el próximo episodio queremos descubrir con ojo de águila todos los beneficios de los juegos de mesa en todas las edades. Los invitamos pues a unirse el próximo viernes y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos.